Iglesia, nos gozamos en esta mañana de poder estar nuevamente reunidos. Lo más maravilloso es que el Señor nos concede en su gracia poder abrir las Escrituras y estar bajo el son de su palabra. Les invito en esta mañana a que vayan a sus Biblias a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 6. Vamos a leer capítulo 6 desde el versículo 15 al versículo 23. El fin de semana anterior habíamos desarrollado desde el versículo 1 al versículo 14 y ahora nos vamos a abocar al párrafo contenido entre los versículos 15 al 23 inclusive. Dice así la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leemos hasta aquí la palabra del Señor. Y en esta mañana este párrafo que hemos leído puede ser resumido en una expresión: la justicia de Jesucristo nos hace siervos de ella. La justicia de Jesucristo nos hace siervos de ella. Eso dice el párrafo. Y la palabra de Dios viene siguiendo un patrón de comparación que arrancó en el capítulo anterior. Y que si usted lo ha venido siguiendo de la manera que lo hemos ido expresando, usted recordará que Pablo se encarga de hacer una comparación entre el reinado de la muerte comenzado y originado por la transgresión de Adán y el reinado de la vida establecido por la encarnación de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección.
Y habíamos estado estudiando cuáles eran aquellos elementos que indicaban que el reinado de Cristo, que era un reinado de vida, que se producía por causa de la obediencia de Cristo al morir en la cruz, le ponía punto final a la transgresión de Adán. Y que el establecimiento de la justicia que se consigue por la muerte de Cristo en la cruz tiene un alcance superior a la transgresión de Adán. Y cuando entramos al capítulo 6, Pablo comienza a desarrollar los beneficios evidentes del reinado de Cristo. Y los beneficios evidentes del reinado de Cristo están contenidos en el capítulo 6. Cuando Cristo reina en una vida, ya no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal. De manera que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Esa es la línea que Pablo trae a través de las comparaciones. Y viene mostrando en el capítulo 6 la aplicación de lo que venía diciendo en el capítulo 5. Viene mostrando el resultado de Cristo como Rey y Señor en tu corazón. Y mi amado hermano, el propósito de Dios al levantar de en medio de los impíos hombres y mujeres que estaban muertos en sus delitos y pecados y que por gracia Él les ha comunicado vida en un acto en donde se exalta su misericordia, el propósito es que esas vidas practiquen la santidad y glorifiquen su nombre. Entonces en el capítulo 6, Pablo se dedicó en la mitad del capítulo, desde el versículo 1 al versículo 14, a mostrar que la consecuencia de la justificación, que es propia de estar en el reino de Cristo, en el reino de la vida, allí estamos justificados. La consecuencia de la justificación es la santificación. Y lo mostró a través de la asociación que el Padre ha pensado en la eternidad y que es la asociación con Cristo de toda persona que cree en Él. Eso se desarrolló en la primera mitad del capítulo 6 y lo vimos el domingo pasado. Entonces el Padre ha pensado asociarnos con Cristo porque usted es salvo en Cristo y en nadie más. Y al estar asociados con Cristo, la figura del capítulo 6 es que somos bautizados juntamente con Él en su muerte, somos identificados con Él en la resurrección, estamos unidos a Cristo, estamos cubiertos de Él, estamos bautizados en Él. Significa que estamos amparados en los resultados benditos, eternos, abundantes de la obediencia de Cristo que establece el reino de vida y que derrota la transgresión de Adán. Al estar asociados en Él, en su vida, en su muerte, en su resurrección, nosotros entonces estamos bendecidos por una realidad. Somos libres de la tortura cruel, de la esclavitud permanente del pecado que viven todos los impíos que no creen en el Señor Jesús. Es una tortura cruel y es una esclavitud permanente. Es una tortura cruel porque el pecado es un flagelo en la vida, es un cáncer. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado entristece a la persona porque afecta los pensamientos, afecta los sentimientos y afecta las acciones. Entonces lo que está diciendo el capítulo 6 es mostrando
una respuesta a este cuestionamiento errado de los fariseos de la época, que pertenecían justamente a personas que decían que se necesitaban las obras para poder ser justificados ante Dios. Y evidentemente Pablo, disertando y mostrando que la ley ha quedado atrás, porque ahora somos salvos por gracia en la justicia que es en la fe en Cristo, entonces estos fariseos atacaban su presentación y su predicación diciendo: perfecto, entonces quiere decir que la justicia cubre todo pecado, entonces pequen mucho para que Dios exalte su gracia. Y trataban de torcer a los creyentes en una idea equivocada. Y trataban de desviar el propósito de la salvación. Entonces, Pablo, en el capítulo 6, se encarga de mostrar que esto es un error. Se encarga de mostrar que el propósito de Dios en salvar por gracia y en levantar por gracia a la iglesia, a la novia del Cordero, de entre los perdidos, de entre los impíos y pecadores, no es hacerlos más pecadores, sino es hacerlos santos para la gloria de su nombre. Y de esta manera, en el versículo 12, cuando va detallando la demostración de nuestro vínculo con Cristo y de los resultados que provoca el estar bautizados en Cristo, o sea, revestidos de Él, o sea, dentro de Él, tomando la forma de Él, bajo su control, bajo su dominio, en una nueva vida, en una nueva creación, en un nuevo reino. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y da la manera práctica en la que la justicia se hace evidente. La manera práctica en la que la justicia se hace evidente es mostrando que ya estás bajo un nuevo reino. Por eso es la expresión: no reine el pecado. ¿Por qué? Y bueno, porque viene toda una explicación desde el versículo 5, desde el capítulo 5. Viene mostrando que el reino de la muerte, establecido por la transgresión de Adán, ha sido totalmente superado por el reino de la vida establecido en la obediencia de Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que si en el reinado de la muerte, bajo la guía y la opresión de Satanás, que controla el principado de las tinieblas, tú respondías con tus miembros pensando mal, sintiendo mal, produciendo desde un corazón impío malos actos y malos pensamientos, y ejecutándolo con tus miembros físicos hacia malas acciones, porque estabas bajo la opresión de un reino de muerte. Ahora que Él ha establecido el reino de vida y que por gracia el Padre te ha llevado a ese reino de vida, ahora ya tus miembros, tu cuerpo, no pueden seguir bajo el reinado del pecado. Eso viene diciendo. Esa es la expresión de Pablo. Y de esta manera destruye los argumentos fariseos. Y también destruye los argumentos de los que estaban recién convertidos y que podían ser desviados por la presión de estas doctrinas falsas, que eran los griegos convertidos, que les encantaba en esa vida de idolatría pecar en sus fornicaciones, en aquellos templos idolátricos en donde tenían éxtasis a través de fornicaciones con las prostitutas del templo, y en donde también tenían éxtasis a través del alcohol, el exceso de alcohol, creyendo que por las sensaciones físicas que sentían en todas estas prácticas pecaminosas, llegaban a algún tipo de contacto con esas deidades que ellos idolatraban. Todo esto, que era muy candente, muy nuevo, era posible que sea confundido por los creyentes nuevos. Y Pablo se encarga de mostrar que el Evangelio es totalmente otra cosa. Ya no reine el pecado
en vuestro cuerpo mortal. Y comienza a introducirnos en la idea de un dominio, de un control. Es un reino. ¿Qué es lo que es el reino de algo? Es el dominio, el control sobre la vida de todos los que están bajo ese reinado. Una monarquía es eso. Y entonces, estar bajo el reinado de Satanás provoca que reine el pecado en el cuerpo de una persona. Entonces, Pablo viene cerrando el primer párrafo que nos decía que somos libres, pero debemos ser santos. La manera práctica es que ya no reina el pecado en el cuerpo mortal. Entonces, habíamos explicado que el pecado no es que no pudiese ser cometido de manera aislada por una persona convertida, porque todavía estábamos en el cuerpo y todavía la última etapa de la redención no se había cumplido, que es la redención de nuestro cuerpo, ser trasladados a la gloria, ya sea por la muerte o por la segunda venida de Cristo. Pero acá se refiere a una práctica permanente, que es la práctica propia de los que no conocen a Dios. Están bajo la autoridad irreversible del pecado. Quieren salir y no pueden. Desean arrepentirse y tampoco sienten arrepentimiento. El pecado está frente a ellos y les gusta cometerlo. Y cuando están en contacto con personas del mismo reino de la impiedad, se sienten verdaderamente agradables en la compañía de ellos. Se complacen con los que lo practican. ¿Qué es esto? Son los síntomas de la muerte eterna en un cuerpo que está vivo. Y Pablo dice, ¿saben? Ahora por estar en Cristo, están bajo un nuevo rey. Ya los síntomas de la muerte eterna en ustedes no pueden estar porque se evidencian los síntomas de la vida eterna. Y de esa manera es la que va desarrollando el pasaje. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, mis amados hermanos, Pablo viene llevándonos a la realidad. En el reinado de Cristo, la consecuencia es ser santos, y en el reinado de Cristo, la consecuencia es que somos esclavos de la justicia. Tenemos un nuevo amo, tenemos un nuevo Señor, al cual debemos estar rendidos permanentemente, con todo nuestro ser. No es una cuestión en la cual Dios nos dé opciones. Es una cuestión en la cual nosotros hemos sido introducidos por Él. Entonces, en esta mañana te llamo a la reflexión por el mismo texto y por la expresión de la palabra, a que si tu vida está rayando y jugando en el límite entre el pecado y la santidad, en esta mañana pidas perdón por tu pecado y vuelvas a la santidad, al reino que te corresponde si eres de Él. Dime, vamos a partes prácticas. ¿Qué hace tu oído cuando está frente a una música que no honra a Dios? ¿Qué siente tu corazón cuando estás frente a una pantalla televisiva en donde hay personas mal vestidas, en donde hay sensualidad y ataques a la carne? ¿Qué sientes tú? ¿Verdaderamente tú dejas de mirar? ¿Cómo entendemos no prestar nuestros miembros al pecado? ¿Qué crees tú que es no prestar los miembros al pecado?
¿Será simplemente una cuestión literal del pasaje? ¿O es una cuestión de reino? Hermano, ser cristiano es estar bajo un nuevo reino. No es venir a la iglesia el domingo a la mañana. Ser cristiano, ser del Señor, es que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Y eso exige de nosotros una disposición en un crecimiento de santidad. Si tú estás frente a una música que no te edifica, no la escuches. Si tú estás frente a una pantalla pornográfica, apagala. Si tú estás frente a personas mal vestidas, no compartas con ellos. Y si te invitan a poder pecar con tus miembros, ya sea con tus manos o dirigirte a un lugar de oscuridad y de maldad, no vayas. Las acciones concretas hablan de un reino. Decir que somos cristianos y vivir bajo la influencia de un reino que ya dejamos es engañarnos a nosotros mismos. La iglesia bíblica verdaderamente está fundada en personas que en actos concretos practican la santidad. Por eso es que el versículo 5 dice, cuando se introduce ya Pablo a mostrar que la justicia nos hace esclavos de ella, siervos de ella. ¿Qué pues? Vuelve esta pregunta, vuelve a contestar el error de los fariseos, que están argumentando que por estar en la gracia debemos pecar deliberadamente. Esto era un misil para los griegos y era un misil para los hebreos que venían habituados a pensar que las obras podían justificar delante de Dios. Y los griegos venían con esa idea del dualismo en donde, bueno, podemos pecar, total, está separado el cuerpo del alma, todo el pecado solamente afecta al cuerpo, pero no afecta la relación con Dios, la mentira del modalismo griego. Y Pablo advierte este problema y dice, no, si esto entra en la iglesia es una destrucción. Porque el propósito de Dios al salvarnos en Cristo no es que nosotros juguemos con el pecado en nuestro cuerpo diciendo, total, soy salvo. No, la salvación en Cristo es que estamos bajo un nuevo reino y el propósito de Dios es vivir la santidad característica de ese nuevo reino, santidad de mente. Si el pecado afectó la mente, tal como lo dice Romanos capítulo 1, ellos hacen la voluntad de sus pensamientos, tienen el entendimiento entenebrecido y están ajenos de la vida de Dios. El pecado afectó la mente. El pecado no permite que el pecador impío pueda razonar santamente. Tiene la mente entenebrecida, dice la palabra. Sin embargo, en el nuevo reino, Filipenses nos dice claramente, por lo demás, amados míos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay una libertad de mente en el nuevo reino. Cristo ha derrotado la capacidad del reino anterior, controlado por Satanás, de hacer que nuestra mente no pueda pensar bien. Una vez en la consejería se arrimó una persona y me dijo, yo no puedo pensar bien. Bueno, convertite, entregarle al Señor. El que está entregado al Señor sí puede pensar bien y sí debe pensar bien. ¿Por qué? Porque es una marca del nuevo reino. Por lo demás, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Así Pablo detalla y dice, en esto pensad. Entonces, el nuevo reino pone en libertad la mente. El pecado esclaviza las emociones. En el Evangelio de Juan claramente se muestra que las personas que están en el pecado no sienten el deseo de ir a la luz. San Juan 3, 17, 18, 19. No vienen a la luz y no lo hacen porque sus obras son manifiestas que son malas. Hay un sentimiento de rebeldía. El pecado anula una voluntad dispuesta
a volver a Dios y arrepentirse. Sin embargo, en el nuevo reino, el Señor hace libre nuestra voluntad. El Señor libera la voluntad de la esclavitud y nos hace amar la justicia, nos hace amar la rectitud, nos hace amar la vida, nos hace amar su palabra, nos hace amar su voluntad y sus deseos. Por eso Pablo le escribe a los corintios y les dice que somos llamados a ser santos. Hay un llamado de Dios en la salvación que nos comunica la nueva vida a seguir, y que la nueva vida a seguir es la santidad. Pedro nos habla y nos dice claramente que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, y esto pasa por el deseo y por la voluntad de querer agradar al Señor en todo. Entonces dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Ahora hay un nuevo reino. Hay un nuevo reino que opera y que actúa, que nos ha liberado la mente, que nos ha liberado la emoción y la voluntad para que sirvamos a Dios. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La salvación nos coloca en un nuevo escenario. Ese nuevo escenario tiene a su alrededor buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿No sabéis, dice el versículo 16, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Solamente voy a reflejar esta enseñanza en dos textos. Sigue hablando de los reinos. Y sigue mostrando que si estamos en el reino de muerte, la persona es esclava del pecado porque quiere dejarlo, pero no puede. Porque hace el esfuerzo por ser bueno, pero sigue siendo malo. En el Antiguo Testamento Jeremías claramente dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así tampoco podréis vosotros hacer el mal estando habituados. Así tampoco vosotros podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Estuve a punto de decirlo al revés. Pero así dice Jeremías. Así como hay una mancha natural o una marca de color de piel en el etíope y una marca en la piel del leopardo, así de la misma manera hay una marca natural en el hombre que nace, y es la esclavitud al pecado bajo el control de Satanás. No puede ser bueno, por más que quiera. Entonces, la palabra está diciendo: hay un nuevo reino, hay un reino de luz, hay un reino de vida, hay un reino de libertad frente al pecado. Ya no puedes ser esclavos del pecado cuando Cristo te ha hecho libre de él. Y por eso el apóstol Pedro dice: puesto que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces hay un llamado desde un reino al otro. Eso se llama llamado eficaz, eso se llama salvación, eso se llama regeneración. Todo ocurre en ese llamado, en ese instante ocurre la regeneración, la salvación. Y ese llamado es un llamado a ser santos. Entonces hay una apertura de esa cárcel, hay una libertad. Ahora somos llamados a glorificar la naturaleza de aquel Dios que nos ha salvado. Entonces, puesto que aquel que os llamó es santo, dice Pedro, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y Pablo destruye aquí argumentos, y lo podemos ver que está verdaderamente respaldado en otros textos de la palabra.
viene diciendo que nosotros debemos ser esclavos de la justicia a través de la obediencia. ¿Y qué significa eso? Bueno, piensen lo que la epístola viene diciendo. Porque acá en el versículo 16 dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué cosa? Y somos esclavos. Y este es el tema del Pablo. Somos esclavos de la justicia. El hecho de haber sido libertados por el Señor del pecado no nos hace libertinos. Bueno, y ese es el error que hay normalmente en las iglesias. Total, yo soy salvo. Una vez hablaba en la consejería con uno que me vino y me usó el texto: mira, hermano, no se haga problema, yo voy a ser salvo así como por fuego. Mira, si Cristo no reina en tu vida, vos no vas a ser salvo como por fuego, te vas a ir al fuego, pero eterno. Cuando la persona juega con textos bíblicos para tratar de amparar su gusto frente al pecado y la maldad, es que no hay salvación. Es que no hay salvación. Entonces, acá está hablando de que el estar justificados del pecado no nos da licencia al libertinaje para seguir aplicando nuestra mente en pensamientos perversos, nuestro corazón en intenciones oscuras y nuestras voluntades en acciones pecaminosas. Sino que la salvación que es en Cristo nos traslada de un dominio de pecado a un dominio de justicia. Por lo tanto, que debe dominar tu cuerpo, que debe dominar tu mente, que debe dominar tu emoción, que debe dominar tu sentimiento y tu voluntad. Cristo debe dominar tu mente, Cristo debe dominar tu sentimiento, Cristo debe dominar tu voluntad, Cristo debe dominar tu acción. Eso es el señorío de Cristo práctico en una vida. Amén. Versículo 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Este texto es un texto que quisiera detenerme un poquito más. Es la manera en la que el apóstol explica esta realidad. ¿De qué manera Dios nos ha provisto la forma de que en nuestra vida física y en nuestras acciones reine la justicia? Bueno, la manera en que Él ha pensado que esto pueda ser en nosotros es haciéndolo en nosotros. Por eso es que la Escritura dice: a la cual fuisteis entregados. Hay una palabra griega, una expresión griega allí. Tupos, que es la que se usaba para llamar a los moldes que se usaban en la antigüedad para echar el metal fundido y que ese metal fundido adquiera la forma de ese molde para sacar una pieza de fundición. Ese molde en donde se echaba el metal fundido era llamado el tupos. Y esa es la expresión que el Espíritu usa acá. Hemos sido entregados a una forma de doctrina a la cual hemos obedecido de corazón. Entonces, el proceso de la salvación está graficado aquí. ¿Qué ha hecho Dios? Lo compara Pablo con este acto del fundidor, del que trabaja el metal. A un metal que está a alta temperatura, en un estado líquido, lo vierte en un molde y ese molde adquiere la forma y sale un metal fundido. Y así Dios nos ha echado a nosotros dentro de un molde de justicia.
nos ha puesto dentro de un molde de justicia. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo es que puede ser posible que prácticamente nosotros ya no obedezcamos más al pecado en nuestro cuerpo mortal? Es que, gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, acá se responde esa pregunta, es por gracia. Gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El Espíritu Santo nos despertó, nos otorgó la fe, nos iluminó para creer a la palabra. Nosotros descubrimos a Cristo como Salvador, como Señor, por obra de Dios. Y Él nos ha dejado marcada una doctrina, la enseñanza apostólica, en la cual están marcados los parámetros que nosotros debemos vivir para cumplir la voluntad de Dios y caminar una vida de santidad. Todo está en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de no y la palabra de Dios está llena de sí. Todos los no atentan contra las obras de la carne y todos los sí hablan de la obra del Espíritu y de lo que debemos vivir. Por lo tanto, ser echados en ese molde es que por gracia Dios nos ha abierto el entendimiento y nos ha dado su palabra, y por el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos da la posibilidad de obedecer el mandato bíblico para que cumplamos su voluntad y vivamos una vida santa. Esa es la manera práctica. Si no, no se puede. Eso dice. Nos fundió a través del fuego del Espíritu, nos quebró, nos derritió en el instante de la salvación y nos echó en un molde de justicia. Ha puesto en nuestro corazón una nueva vida. Somos nuevas criaturas y su Espíritu Santo mora dentro nuestro. Por lo tanto, eso es estar totalmente derretidos para tomar una nueva forma. El apóstol lo va a desarrollar y lo va a profundizar en el capítulo 12. Y algún día vamos a llegar ahí. Si usted va a Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el propósito de Dios es que no nos conformemos a este siglo. No adoptemos la forma del mundo. No adoptemos las maneras, los modales de la vieja naturaleza. No conformarnos a este siglo es que verdaderamente las manifestaciones, los vestigios, las revelaciones del antiguo reino de muerte no se dejen ver, no se evidencien en nosotros, porque ya somos una nueva criatura. ¿Cómo hablabas con tu boca cuando no eras del Señor? ¿Tu vocabulario era de malas palabras? ¿Cómo es tu boca hoy? La Escritura dice que de toda palabra deshonesta que se diga daremos cuenta en el reino de los cielos. Cuando tú vivías en el reino de muertes, hablabas medias verdades y medias mentiras, ¿eres realmente decisivo en decir la verdad aunque atente en tu contra? El pensamiento que tú tenías era un pensamiento de sumisión ante la autoridad de tus padres, o era un pensamiento de rebeldía para con las órdenes de ellos. El pensamiento tuyo hoy es un pensamiento de sumisión al señorío de Cristo. Y si eres hijo y tienes tus padres vivos y eres menor de edad, estás sumiso de pensamiento, de voluntad y de corazón a ellos. Si tú eres esposa, ¿estás sumisa a tu marido o tus pensamientos son de rebeldía? Dime, el nuevo reino se manifiesta en acciones concretas. ¿Eres tú marido de una mujer? Dime, ¿tú le estás amando como Cristo manda que tú la ames?
El nuevo reino se evidencia en acciones concretas que pasan por la mente, el sentimiento, la voluntad y la acción. No te conformes a este siglo, dice Pablo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Mientras tú más comprendes por la obra del Espíritu la voluntad de Dios revelada en la palabra, ajústate a obedecerla, porque en la medida en que la obedeces, Cristo va siendo formado en tu vida por obra del Espíritu Santo, y Él es el que aplica el señorío de Cristo a tu vida cuando te lleva a obedecer las Escrituras. Esa es la manera práctica de que seamos esclavos de la justicia. Ser esclavos de la justicia no es una cuestión teórica, teológica, intelectual. Ser esclavos de la justicia es un propósito eterno que se manifiesta en acciones concretas. Saca tu pantalla de la pornografía, pensá para la gloria de Dios, sentí el buen sentimiento para con tu hermano siempre. Actúa de una manera sacrificada para la gloria de Dios y construí en tu hermano un crecimiento por ver tus buenas acciones para con Él. El reinado de Cristo es práctico. Somos siervos de la justicia. No es teórico. Pasamos a ser esclavos de ella. No podemos desligarnos de la justicia. Esto debe ser evidenciado en los lugares de estudio, debe ser evidenciado en los lugares de trabajo, debe ser evidenciado en los núcleos familiares. La familia en donde vive un cristiano bíblico es la familia iluminada por un siervo de la justicia que se mueve en medio de ellos. Es un siervo de la justicia que se mueve en medio de ellos. No habla como ellos, no se mete en las peleas como ellos, no es de la gritería, no es de llevar y traer, no es de la lengua, no es de las envidias, no es de los celos. Es una persona diferente, es un siervo de la justicia. Está reinando Cristo. El pecado ya no reina en su cuerpo mortal. En tu lugar de trabajo, eres una persona de pacificación, eres una persona de un trabajo excelente, eres una persona en la que los demás ven un modelo a seguir. Eso es ser un siervo de la justicia. Allí se está mostrando la justicia de Cristo, que obra en contra del pecado del antiguo reino y de la antigua naturaleza. ¿Eres tú un vecino? ¿Eres un vecino de barrio? Lavando tu vereda se puede enaltecer el servicio a la justicia. Sacando tu vehículo, ayudando al que necesita, mostrando evidentemente que en tu casa hay paz, luz, amistad, transparencia, pureza. Ser salvos no es egoístamente tener agarrado el cielo con los dos brazos. Ser salvo es ir caminando con los brazos abiertos, mostrando tu testimonio para que muchos más vayan a ese lugar. Eso es ser un siervo de la justicia. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Somos libres de una cadena, pero pasamos bajo el mando del Señor, que nos sostiene durante toda la vida para que vivamos una vida diferente de pensamientos santos, de sentimientos santos, de acciones santas para la gloria de Dios. Hablo como humano, dice Pablo, y entonces algunos malinterpretando dicen: oiga hermano, pero esto no lo reveló el Espíritu. Y si lo reveló el Espíritu, ¿por qué Pablo dice que habla como humano? No, pero es que no quiere decir eso. Es que no lo haya revelado el Espíritu. Él está hablando como humano porque está usando una analogía propia de la época, porque antes la sociedad estaba dividida entre esclavos y patrones. Entonces, cuando él dice hablo como humano, simplemente les está diciendo: mire, les voy a dar un ejemplo que ustedes puedan entender. ¿Vieron lo que pasa con su patrón y ustedes? Bueno, es lo mismo que pasa cuando ustedes le sirven al pecado, le sirven a la justicia.
por vuestra humana debilidad, yo hablo como humano, o sea, como estamos trasladando una verdad que está revelando el Espíritu y que es muy profunda, la voy a bajar a un nivel de la práctica humana, de la debilidad humana, para que la puedan entender. Eso dice la Biblia aquí. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y esta es una actitud bendita y maravillosa, un desafío en esta mañana. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es la actitud del creyente que dice: no lo voy a hacer porque esto verdaderamente no glorifica a Dios. Este versículo debe acompañarnos prácticamente en toda nuestra vida. Y en cuanto seamos llamados a una transgresión, invitados a pecar en alguna circunstancia independiente, matrimonial, familiar, secular, laboral, el hecho de estar dispuestos a presentar nuestros miembros es a poner en la escala de valores la relación con Dios por sobre todos los demás compromisos que están debajo. Sí, yo puedo ser santo, pero mirá, me pierdo un buen negocio. Esto no es ser siervos de la justicia. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Me da la imagen del soldadito cuando se enfila en el ejército. ¿Sí? Allí está. Rapadito, vestido, bajo las órdenes de sus superiores y totalmente sujeto a cumplir órdenes. Y si le dicen va, él va. Si le dicen viene, él viene. Si en el camino, desde el origen al fin, hay barro, se tira el barro. Y si hay una cueva, pasa por la cueva. Y si en la cueva hay un animal muerto, se aguanta el animal muerto. Pero él tiene que obedecer. Y cuando la palabra dice somos siervos de la justicia, es que la justicia evidencia en nosotros si verdaderamente Cristo es nuestro Señor o no. Eso quiere decir acá. Y eso prácticamente se deja ver cuando tu cuerpo, por más duro que sea lo que te toque pasar, lo pasa para la gloria de Dios. Estoy dispuesto, lo hago. No me rehúso. ¿Por qué? Porque fui liberado en un reino de pecado, pero estoy sometido bajo el señorío de Cristo. Y ser cristiano no es solamente tener el rótulo de una iglesia. Ser cristiano es una vida que evidencia que eres esclavo de la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. O sea, en la vieja vida, en la vida de pecado, todo estaba bien, todo calzaba bien, todo venía bien. Te invitaban una noche, salías una noche y si volvías 7 noches después a tu casa, todo estaba bien, todo era válido. Es que así se vive en el reino de la tiniebla, así viven los que andan de noche, porque los que andan de noche están bajo la guía del principado de las tinieblas. Y continuabas en el día en una vida de pecado y seguías en la noche en una vida de pecado. Sin embargo, la palabra está mostrando una realidad diferente. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
En ese momento en tu vida no había ningún síntoma de querer obedecer al Señor. Eso. Y esa es la marca de la muerte. Una falta de vínculo total con los mandatos del Señor. Pero el señorío de Cristo es un vínculo total con la voluntad de Dios. El señorío de Cristo es una obediencia absoluta a la palabra de Dios. Antes eras libre de la justicia, ahora sos siervo de ella. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Y Pablo vuelve a mostrar de una manera práctica cómo es que el reino de Cristo, manifestado por la obediencia de Cristo, supera al reino de muerte que se inició bajo la transgresión de Adán. Está mostrando que el reino de la muerte en el cual tú estabas por nacimiento, en el pecado, sin tener al Señor, te llevaba a vivir cosas improductivas. La palabra dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? Dime, ¿qué te queda de tu vida de pecado? Cuando tú piensas en tu antigua vida y las cosas que hacías, ¿qué te quedó de productivo? ¿Qué edificación hubo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio? ¿Qué produjo de positivo tu vida cuando pecabas? Nada. Nada. Ahora son esas cosas que tú practicabas las que te ocasionan la vergüenza, porque el fin de ellas es la muerte. Y viene mostrando las marcas del reino de la muerte. Los que actúan libres de la justicia son personas improductivas que pierden su vida en el pecado y acaban en la condenación eterna. Tremendo. Eso está diciendo. Estar desligados de la justicia significa perder la vida haciendo un montón de cosas que no sirven y terminar en la condenación eterna. Caótico, ¿no? Porque expone a la persona a decirle, mira, estás viviendo en el pecado pero no estás construyendo nada. Y para colmo, que no estás construyendo nada, vas hacia la condenación. Tremendo. Pero no queda la palabra ahí. Hay una expresión maravillosa. Mas ahora, vuelve la comparación. Antes, ahora. Adán, Cristo. Reino de las tinieblas, reino de la luz. Esclavitud en el pecado, esclavitud en la justicia. Y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¡Ah, qué bendita expresión! Eso hace Cristo. Tú eres un pecador en esta mañana, entrégate a Cristo. Tú eres un pecador en esta mañana, Él vino a morir por ti. Por todos los que creen en Él. Y si tú crees en Él, Él vino a morir por ti. Su muerte pagó a Dios tu pecado. Y cuando tú crees en Él, eres libre del control del pecado. Porque Dios te hace libre de ese control. Porque se provoca en tu vida un milagro que se llama el nuevo nacimiento. Y tu corazón es cambiado, tu mente es cambiada. Y serán cambiadas tus conductas. Acá la palabra dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Lo explicó más arriba. Por la gracia de Dios fuimos echados a un molde, ese molde de la justicia, en el cual fuimos moldeados como nuevas criaturas, para obedecer a la palabra de Dios. Y acá vuelve a mostrar, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Entonces, cuando somos salvos, somos hechos siervos de Dios. Servimos al Señor con su propósito santo.
Cuando tú te desplaces el lunes a la mañana en el vehículo, no debes olvidar que por estar manejando un lunes a la mañana no dejas de ser siervo de Dios. Cuando tú estás pelando la cebolla en la bacha de la cocina, no dejas de ser una sierva de Dios. Cuando tú estás trabajando con una pala, no dejas de ser un siervo de Dios. Y cuando tú manejas con tu mano un billete, no dejas de ser siervo de Dios. Somos siervos de la justicia, porque Él nos ha salvado para su gloria y para vivir en santidad. Ahora habéis sido libertados del pecado. Antes era peleador, ahora pacificador sois. Antes era mentiroso, ahora digo la verdad. Antes era liero, ahora soy bueno. Antes era improductivo, ahora soy edificante. Antes era hábil para la maldad, ahora soy transparente. Antes era un perdido que iba al infierno, ahora soy un rescatado que voy al cielo. Entonces ahora sois hechos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación. Acá muestra la superioridad de la obediencia de Cristo, que es superior a la transgresión de Adán, pero de una forma práctica. La transgresión de Adán te sumergió en obras improductivas que terminan en la muerte. La obediencia de Cristo te trajo del reino de las tinieblas a un reino de luz que tiene una producción. La productividad es la santificación. ¿Qué es una vida santa? Una vida que construye, una vida que edifica, una vida que llena, que construye a los que están alrededor. Cuando tú te acercas a una persona santa, te hace bien. Porque piensa bien, porque te aconseja bien, porque te ama. Porque si te ven un error, te advierte. Porque si ve que estás cayendo, te sostiene. Eso está diciendo acá. La salvación nos hace seres constructivos y por eso se edifica la iglesia en amor, en santidad. Ahora tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y marca otra diferencia sustancial entre los dos reinos. Ahora hay una vida santa que termina en la gloria. Y lo resume y lo cierra de esta manera en este texto tan mencionado y tan conocido en el mundo evangélico. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia propia del que está en el pecado es la muerte. La muerte se manifiesta en obras improductivas y en un destino de condenación. Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, la gracia de Dios, es que Él ha encarnado a su Hijo Jesucristo y es que ha cargado en las espaldas de su Hijo Jesucristo el pecado de todos aquellos que creen en Él, y Cristo en la cruz ha muerto para pagar la deuda de ese pecado, y cuando la persona cree, Dios lo hace libre de ese dominio del pecado en su vida. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es vida eterna. La persona tiene vida eterna cuando, arrepentido de su pecado, es liberado del pecado y hecho un siervo de la justicia. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Eres esclavo del pecado en esta mañana? ¿Aún no te has rendido a Jesucristo con un corazón sincero? ¿Aún no has llamado a Cristo a tu corazón? ¿Y estás todavía sirviendo al pecado en obras infructuosas que nada construyen y que todo destruyen? Él en esta mañana puede limpiar, perdonar tu corazón
corazón, cambiar tu vida, ser tu Señor, controlar tu mente, tu sentimiento, tu voluntad y tu acción para llevarte a ser una persona edificante, un hijo de Dios y definitivamente trasladarte a la gloria eterna, preparada para todos aquellos que creen en Él. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por la